Y ahora vamos a lo que todos estaban esperando. Prueba de sonido. Vamos a ver cuál de los dos suena mejor. Ay, que entre lo bajo ahora, que entre lo bajo. ¡Vámonos! Bueno, y seguimos con esta comparativa. Esta vez vamos a probar la cancelación de ruido. Aquí es el mejor escenario porque aquí hace muchísimo ruido ambiente y eso es lo que yo quiero, poder ver cuál es mejor en una situación como esta. Voy a empezar la dura prueba con los Bose Quiet Comfort. Voy a activar la cancelación de ruido a ver qué tanto se silencia todo el ruido. A ver, uno. Ahí cancelé el ruido completamente y la verdad es que déjame evaluar. Chicos, no escucho absolutamente nada. Está completamente todo silenciado. Para yo poder escuchar, tienen que topar. Bueno, ahí escuché ese ruido de algo que pasó ahí, pero fue leve. Me imagino que hizo un estruendo aquí en la cámara porque sí escuché el ruidito y me volteé para allá porque parece que fue muy fuerte. Ahorita cuando yo lance el video a la edición me voy a dar cuenta qué tanto fue que sonó una camioneta que pasó por ahí arrastrando algo. Pero si me quedo en silencio, a ver. ¡Wow! ¡Qué brutales! Esto es como que si tú estuvieses en el espacio, no se oye nada. Bueno, y ahora voy con la misma prueba, pero en esta ocasión voy con los de Apple. Recuerda que en ambas ocasiones se activan y se desactivan con presionar este botón. También puedes hacerlo a través de la aplicación, ¿verdad? Los dos, por ejemplo, en el iPhone te vas a los settings de Bluetooth y ahí tú tienes la opción de activarlo y desactivarlo. Igual en Bose tú puedes hacerlo de manera manual o puedes hacerlo también a través de la aplicación. Voy ahora a activar la cancelación de ruido en los de Apple. ¡Wow! ¡Wow! A ver. Bueno, chicos, están casi parejos. Lo único que yo siento es que en los de Apple se filtra como un poquito el sonido. No es una diferencia muy grande, dije, una diferencia, wow, lo de Bose lo destrozan. Y estoy sorprendido, qué gran trabajo hizo Apple. Si lo compara con los AirPods Pro generación 1, te vas a dar cuenta de que sí hay una mejora en cuanto a la cancelación de ruido. Y cabe mencionar que yo estoy usando las almohadillas que mejor se adaptan a mis oídos para poder tener la mejor experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. De hecho, estoy usando la almohadilla que se ajusta mejor a mi oído en los dos, tanto en los de Bose como en los de Apple. Y la verdad es que los de Apple están mejor de lo que yo esperaba. Si te digo aquí entre tú y yo, ¿cuál está mejor? Entre uno y otro, siento que la experiencia es casi igual. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo hizo Apple! Y sin temor a equivocarme, voy a darle parejo en cuanto a la cancelación de ruido. Siento que los dos están al mismo nivel. Pero ahora quiero hablarte de lo más destacado entre uno y otro a nivel de tecnología. Y debo decirte que los de Apple me han sorprendido en todo el sentido de la palabra. Y a lo largo del desarrollo de este video vas a ver por qué yo digo que Apple me sorprendió en cuanto a esta nueva generación Pro. Voy a empezar hablándote del estuche. Diseño en el estuche. Ciertamente que Bose se ha esforzado por hacer un diseño más discreto, que sea más pequeño y lógicamente sin perder calidad de sonido y sin tampoco perder esa experiencia en cuanto al sonido ambiente y en cuanto a la cancelación de ruido. Pero lamentablemente en cuanto a diseño en el estuche ganan los de Apple porque es un estuche más pequeño, discreto, mira, cabe hasta en la palma de mi mano sin mayor problema. Así que en cuanto a diseño, en lo personal me gusta más el diseño de los de Apple. También tecnología en los estuches. Los sometí los dos a duras pruebas y de una vez voy a darle un punto negativo a los Bose y un punto positivo a los de Apple. Punto positivo para Apple: viene con carga de batería inalámbrica con 2 certificaciones de carga. Certificación de carga magnética, o como le llama Apple, MagSafe, creo que así que se pronuncia, tiene esta certificación. Y también viene con certificación de carga inalámbrica QI.
Es esta certificación que ya conocemos desde hace varios años, y los AirPods tienen esta tecnología en el cual tú vas a poder cargarlo con cualquier base que exista por ahí, ¿verdad? Que venga con carga magnética. Y de hecho le hice una prueba a ambos audífonos donde tengo una base muy buena, y fíjate esas imágenes donde estoy intentando recargar la batería de los dos. Veamos. Seguimos con los estuches, y es que los de Apple lo destrozan por 3 razones. Primera razón, estuche que viene con certificación IPX4. Puede mojarse el estuche, chicos. No importa cómo tú sudes, ya que este estuche cuenta con esta certificación IPX4, algo que no tienen los de Bose. También vienen con una bocina o un altavoz. En caso de que el audífono se te pierda, pues con este altavoz pues tú vas a poder localizarlo, y de hecho ya he hecho pruebas y funciona fenomenal porque viene con una tecnología muy buena. Cuenta con un procesador Apple U1, está muy desarrollado y viene con la misma tecnología que tienen los AirTag de Apple, y localizar estos audífonos es muy sencillo. Así que le doy un punto también a los de Apple porque me encantó este concepto de agregar esta bocina. También me gusta mucho de que vienen con carga inalámbrica y los de Bose no la tienen. Así que ganan los de Apple en esos dos sentidos. También quiero hablarte de la autonomía de batería. Sería, ¿verdad?, el tercer strike. Autonomía de batería. El estuche de Apple viene con una autonomía total de 30 horas de batería, y los Bose 24 horas. Bose se ha estado esforzando por colocar más autonomía de batería, pero Apple dijo no, nosotros vamos a ser los reyes y vamos a colocar un estuche que venga con 30 horas de autonomía de batería, y literalmente le ganó a todos en esta categoría en cuanto a autonomía de batería, ya que creo que Apple en esta categoría de auricular son los únicos que vienen con una autonomía tan bárbara de 30 horas. Así que en cuanto a características en el estuche, lo de Apple destrozan a los Bose. Ahora quiero hablarte del diseño en los audífonos. Estuve haciendo un montón de pruebas al aire libre para venir aquí, ¿verdad?, y hablarle de mi experiencia y decirle a ustedes cuál es el mejor audífono. Y debo decirte que los dos diseños en lo personal a mí me gustan. Pero, si tú me preguntas a mí, preséntate, ¿cuál de los dos te cansa más? O sea, ¿con cuál de los dos la fatiga es menor? Bueno, los dos lo he estado probando por mucho tiempo. Los de Bose, desde que llegaron al laboratorio, lo uso casi a diario. También los de Apple, desde que llegaron he estado dándole piña, porque ustedes saben que yo compro la mayoría de productos que ustedes ven en este canal, yo lo compro para esos mismos, para yo no tener presión de que un suplidor me diga, no, mira, que ya terminaste, mándamelo porque tengo que mandárselo a otro creador para que haga un video. No, en mi caso, la mayoría de productos yo lo compro y por eso me quedo con ellos. Después hago una experiencia de uso. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante viene una experiencia de uso tanto con los Bose como con los nuevos audífonos de Apple. Fatiga, vuelvo a la fatiga. Honestamente, voy a ser muy honesto en esto que les voy a decir, chicos, y es que yo me canso menos con los de Apple. Y yo me caracterizo, ustedes los que me conocen aquí en el canal saben que yo siempre he tenido los audífonos de Bose, pero aquí yo digo las cosas como son y yo siento que la fatiga es mucho menor en los de Apple. No quiere decir que los Bose son malos, pero si tú sumas un tiempo de unas, ¿verdad?, 4, 5, 10 horas o lo usas todo el día, pues te vas a dar cuenta que al final de la jornada te vas a cansar mucho menos con los de Apple. Los de Bose pues se soportan y
En caso de que tú te compres cualquiera de los dos y te sientas incómodo, recuerda que en ambos casos hay almohadillas. Yo te recomiendo que uses la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído, porque no todos los seres humanos tenemos el oído del mismo tamaño y puede hacer que tú te sientas incómodo porque estás usando una almohadilla que no se ajusta de manera adecuada a tu oído. Por eso yo, si cualquiera de los dos, si te compraste los Bose y sientes que te molestan o que estás muy incómodo, pues te recomiendo que pruebes las almohadillas y los tipos, porque en el caso de los Bose vienen con diferentes adaptadores de oído. Te recomiendo que busques un balance y coloques el adaptador de oído y la almohadilla que se ajuste mejor a tu situación. Pero yo lo uso los dos con la que mejor me conviene. De hecho, cuando me llegan aquí al laboratorio, yo pruebo las almohadillas, me gusta quitarla, probarla. Fíjate esa imagen ahí donde te estoy mostrando cómo quito las de Apple, que es una tarea muy sencilla. Simplemente las retiras, colocas otra almohadilla y tú pruebas, ¿verdad? Te mueves, haces un ajuste en las configuraciones de Apple, por ejemplo, también en la configuración de Bose. A través de la aplicación ellos se dan cuenta si tú estás usando la almohadilla que se ajuste mejor a tu condición. Así que, aclarado todo este punto, y es bueno que ustedes lo sepan, de que puede hacer que en una ocasión a ti uno no te queden bien, pero el otro te queden bien, o sea que tú estés usando la almohadilla incorrecta. Por eso siempre aclaro esto en mis comparativas. Yo la estoy usando con la que mejor me siento, y los de Apple lamentablemente son más cómodos que los Bose. Tecnología en los audífonos. Aquí sí ganan los Bose. Ganan los Bose en dos sentidos. Primer sentido, la parte táctil. Recuerda que los de Apple ya vienen con el sensor de presión. Aquí tú vas a poder subir y bajar el volumen a través del sensor de presión, que es algo nuevo. La generación pasada no lo tiene. Aquí tú subes y bajas el volumen. También en los Bose, aquí con tan solo tú arrastrar tu dedo, arrastrarlo y bajarlo, pues también te da esta opción de tú subir y bajar el volumen. Lo único que yo siento que en los Bose está mejor elaborado. La parte táctil siento que responde mucho mejor, es más preciso, y eso que estamos delante, en los de Apple estamos delante de un botón, y aparte de que es un botón, también te da esta opción de ser táctiles para tú subir y bajar el volumen. De hecho, en los de Apple no es que es tan malo, pero yo siento que va más lento que una tortuga. Así que en ese sentido voy a darle un punto a los Bose, porque también en cuanto a las, ¿verdad?, a la multimedia para reproducir canciones, hacer volver a la canción anterior, responder o cancelar llamadas, pues funciona muy bien la parte táctil en los Bose, y le voy a dar un punto a los Bose porque me gusta más cómo trabaja. Cancelación de ruido para activarla y desactivarla, ya lo vimos allá afuera, pero quiero decirlo aquí en este punto para que ustedes más o menos tengan una idea. Para activarla, en ambos casos, presionas aquí por varios segundos, lo dejas presionado, se activa y se desactiva. En los de Apple, por igual, presionas el sensor de presión, varios segundos, se activa y se desactiva la cancelación de ruido. También lo podemos hacer a través de la aplicación. En los Bose hay una aplicación desarrollada exclusivamente para eso. En los de Apple también a través de los settings del Bluetooth, ahí tú vas a encontrar un sinnúmero de parámetros en el cual tú vas a poder interactuar con ellos, como activar y desactivar el sonido ambiente o la cancelación de ruido. Vas a poder también buscar la música en 360, y en ese sentido los dos están parejos y me gusta de la manera que funcionan. También quiero destacar algo importantísimo y un punto negativo para los Bose, y es que en una llamada no son independientes. Y quizás tú te estás preguntando, Ale, ¿qué significa que no sean independientes? Eso significa que, por ejemplo, si tú eres un usuario que hablas mucho por teléfono, en los Bose solamente funciona el lado derecho en una llamada. Si tú hablas mucho por WhatsApp, hablas mucho por teléfono normal y se te descarga el lado derecho, automáticamente deja de funcionar manos libres, porque el izquierdo no funciona en una llamada. Vas a poder escuchar la llamada en ambos, pero es una pena que en este 2022 Bose todavía no haya puesto que los audífonos sean independientes. Y le doy un super punto a Apple, porque desde las generaciones pasadas hasta ahora los pone independientes. En Apple tú no vas a tener ese problema, ya que ambos audífonos son independientes. Tanto el lado derecho como el lado izquierdo te van a funcionar en una llamada sin problema, y le doy un punto a Apple en este sentido porque trabajan muy bien. Quiero hablarte ahí también de la conexión.
Ambos vienen con Bluetooth 5.3, es lo último que hay ahora mismo en cuanto a tecnología Bluetooth, y están parejos porque los dos funcionan muy bien, no hay ningún problema de latencia, de que la imagen vaya por un lado y el audio vaya por otro, es decir, no hay ningún tipo de distorsión y en ese sentido están parejos. También quiero hablarte de la certificación IPX4. De hecho, le hice una dura prueba a los AirPods y trabajan muy bien. Le hice una dura prueba tanto al estuche, que viene con certificación a prueba de agua, certificación IPX4, y también le hice una prueba de agua a los audífonos, y son estos que están aquí, están trabajando sin mayor problema. Fíjate esas imágenes donde yo le vacié un montón de agua y están trabajando sin mayor problema. Todos los sistemas están trabajando bien, la cancelación de ruido, el audio, todo funciona bien en estos dispositivos de Apple. También los Bose vienen con esa misma certificación y trabajan muy bien. El estuche, tengan cuidado chicos, porque el estuche en los Bose no son certificados para prueba de derrame. En los Bose solamente están certificados los audífonos. Y ahora vamos a la parte donde yo sé que ustedes quieren saber, y es prueba de sonido. ¿Cuál de los dos suena mejor? Quiero hacer un paréntesis y decirte algo importante, y es que recuerda que en los de Apple hay 4 sizes de almohadilla. Viene uno súper grande, un medium, un L y un small. Yo usé el grandote y ahí fue que yo pude experimentar un sonido increíble. Así que si te lo pillas, te recomiendo que pruebes con la almohadilla que se ajuste mejor a tu situación, porque me encantó cuando usé la almohadilla más grande, y ahí estoy pasándote imágenes cuando la quité, y el sonido cambió, pero en un 15 o un 20% más de audio en los bajos, grave, agudo. Y esta prueba te la voy a hacer con estos audífonos, y por eso hago aclarando. Voy entonces con los de Apple. Vamos allá. No, suenan demasiado agresivos, suenan. Vamos allá. Vámonos. Ay, que entren lo bajo ahora, que entren lo bajo. Ay, bass. Madre mía. Y ahora voy con la prueba en los Bose. Veamos. Vámonos. Bueno, y esa fue la prueba de sonido en ambos casos. Tenemos un nuevo rey a nivel de audio, y cabe mencionar que en ambos casos estoy usando la almohadilla. No me canso de decirlo, una almohadilla adecuada marca muchísimo la diferencia en cuanto al sonido. Que de hecho voy a decirle algo aquí que me pasó, y es que yo esta prueba la grabé 2 veces. Grabé una prueba al aire libre, pero esa la hice con una almohadilla más pequeña. Por ejemplo, la almohadilla que vino de serie en los de Apple, ¿verdad? Hice esa prueba y ahí yo sentí que los Bose sonaron un poco mejor, e inclusive sentí que los bajos iban un poquito mejor en los Bose. Pero cuando yo vine y hice el cambio de almohadilla en los de Apple, porque tenía como esa curiosidad, digo, cónchale, hay una almohadilla más grande, déjame verla, déjame probarla para ver si ahí yo puedo tener un poco más de sonido, porque ya me ha pasado con otros, con otras comparativas que hago y con otros auriculares que yo pruebo. Así que es importante que siempre usen la mejor almohadilla, y en esta prueba de audio tenemos un ganador. Chicos, los de Apple me sorprendieron. Este procesador Apple H2, que es el procesador nuevo, que viene con un algoritmo bárbaro, me acaba de sorprender. Recuerda también que los de Apple tienen algo interesante, y es que vienen con un ecualizador automático que se adapta a los contenidos que tú estés consumiendo. En los de Apple tú no tienes que hacer nada, automáticamente tú estás escuchando un género de música X, pues ellos se adaptan a ese tipo de música. Y de hecho yo lo he probado no solo con esta música que ustedes vieron aquí, porque aquí en YouTube, si yo pongo una música de un artista, ustedes saben que me quitan la monetización. Entonces yo
aparte de esta prueba que ustedes ven aquí, yo hago una prueba mostrando diferentes géneros, salsa, bachata, reggaetón, dembow, todos estos géneros que tenemos ahora, ¿verdad?, en la calle. Y ahí yo pude apreciar que estos de Apple me sorprendieron muchísimo. Los de Bose también son brutales. Imagínense, chicos, estamos haciendo una comparativa con los Bose, que los Bose siempre han sido los número uno en cuanto a sonido. Los Bose siempre han tenido los mejores bajos. Sin embargo, y sin temor a equivocarme, Apple en esta ocasión lo hizo. Y ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son. De hecho, este video no está patrocinado por nadie. Este video yo lo estoy haciendo a costillas récord, como yo digo. Así que me gustó muchísimo de la manera que Apple desarrolló estos auriculares. Y a pesar de que tienen el mismo diseño, pero hay una mejora sabrosa a nivel tecnológica, porque aparte de que vienen con un procesador más rápido, también nos dieron una experiencia brutal en cuanto al audio. Y eso, que aquí no te estoy hablando de el sonido espacial ni la música en 360. Ambos vienen con esta certificación. Y también me gustó que Apple te deja que tú personalices la música en audio espacial o con sonido espacial, como ellos le llaman. También los Bose cuentan con esta tecnología. Y recuerda que no toda la música viene con esa certificación, sino que hay playlists tanto en Apple Music como en Spotify. Hay unos playlists que tú lo buscas y esa música están grabada con esta tecnología de audio espacial o música en 360 y funcionan bien en ambos casos, pero siento que eso está mejor desarrollado en los de Apple. Así que en cuanto al sonido, chicos, le doy punto a los de Apple. Están un pelincito, el volumen es un poquito más alto, un pelín más alto que los Bose, y los bajos también sentí que eran un pelincito más alto en los de Apple. Creo que es la primera vez que veo yo unos audífonos que le ganan a Bose en cuanto a los bajos. Así que en la prueba de audio, basado en la experiencia y basado en estas pruebas, doy como ganador a los de Apple. Y visto esa prueba de audio, ¿verdad?, ahora quiero hablarte de un apartado súper importante y aclarar algunos puntos antes de irme en esta comparativa. Lo primero es que aquí tengo, y ustedes saben que yo uso dos teléfonos. Uso uno de Android. Estos dos teléfonos son de mi uso personal. Yo uso la Z Flip 4 por el momento. Y ahora mismo estoy usando el iPhone 14 Pro Max. Los traje aquí ambos porque hice pruebas para ver cuál funciona mejor en una plataforma u otra. Y de entrada debo decirte que en este sentido ganan los Bose porque están mejor desarrollados para trabajar con otra plataforma. Los de Apple están perfectos si tú usas un iPhone. Si decides irte a Android, ya sea con este Z Flip o con cualquier otro teléfono, pues van a haber tecnología que tú no vas a poder apreciar. Por ejemplo, el audio espacial en Android no funciona. Tampoco los sensores con detención de movimiento y con detención de llamada no funcionan, o funcionan cuando le da la gana. La experiencia de sonido sí sigue siendo casi igual, pero jamás te van a trabajar con las bondades que te trabajan si tú usas, ¿verdad?, un teléfono de Apple. Y me parece que es bueno aclarar esto por si tú eres usuario de Android y te gustan las bondades ¿verdad?, las bondades que tienen los AirPods Pro 2 o Pro generación 2. Pues ahí me gusta siempre aclarar esto en el video para que ustedes sepan, ¿verdad?, en caso de que tú tengas una plataforma u otra. Conclusión: trabajan perfecto si usas un teléfono de Apple. Si usas Android con cualquier teléfono, pues sabes que hay tecnología que no van a funcionar. Por eso siempre lo aclaro en este video. Ahora vengo a hablarte de lo más importante, y es que los AirPods Pro de Apple destrozan a los Bose. Lo destrozan en todo el sentido de la palabra. El primero y más importante para mí: precio. Los de Apple cuestan $250 y los Bose cuestan $300. Materiales de construcción. Siento que los materiales de construcción, y debí de haberlo dicho al inicio del video, pero lo voy a decir acá. Yo siento que los materiales de construcción en los Bose son materiales muy buenos, e inclusive me parece a mí que a largo plazo me parece a mí que los Bose resisten más. Y esto te lo digo porque yo tuve los Quiet Comfort generación 1 y tengo los AirPods Pro
la generación 1 también, y el deterioro es mayor, o deterioro, no sé cómo se dice esa palabra, pero creo que ustedes me entienden. Es la fatiga y el estrés en ambos audífonos, yo siento que es mayor en los de Apple. Siento que se ven más gastados los de Apple al pasar el tiempo. No quiere decir que están dañados, pero también siento que la batería como que se ha ido aflojando con el tiempo, y los Bose siguen manteniendo su autonomía de batería y los audífonos están en perfecto estado. Siento que los materiales de construcción en los Bose son mejores a largo plazo. No quiere decir que los de Apple son malos, porque Apple también hace productos de buena calidad, pero siento yo, y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia, y me pareció interesante decírtelo en esta comparativa. Conclusión final, pues en esta comparativa tenemos un nuevo rey en cuanto a sonido y un nuevo rey en cuanto a tecnología. Me encantó esta tecnología que innovó Apple con este altavoz para nosotros localizar el audífono. También el tema del GPS funciona muy bien, ya que viene también con otro procesador que es el U1, el Apple U1, que también está desarrollado para los AirTag, que trabajan muy bien, son muy precisos, y de hecho ahí estoy mostrándote imágenes y te estuve haciendo pruebas cuando le hice el revisado y me gustó muchísimo de la manera que trabajaron aquí. Así que chicos, creo que está todo dicho. Los de Apple destrozan a los Bose en precio y a nivel de tecnología son los número 1. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.